Señor los bendiga mucho. Oramos a Dios. Amén. Les pido que me acompañen en oración, Señor. En el nombre de Cristo damos honor y gloria a tu nombre. Gloria a Jesús. Gracias, Dios mío, por estar entre nosotros Amén, una vez más. Señor. Y Sí, gracias Padre. por esta puerta abierta, Gracias, mi Señor. por la libertad bendita que gozamos Amén. en esta tierra todavía para Amén. poder reunirnos. Le damos Sí, gracias Señor por eso, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Le damos gracias por una Biblia en nuestra lengua, Amén, Señor. Señor Le Jesús. damos gracias por cada Gloria a Jesús. beneficio que Amén, conlleva la sí, salvación Señor. que recibimos. Amén. Señor, y en esta hora queremos Gloria a Dios. que todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea glorificado. Señor, Amén. si no vas a ser exaltado, si no vas a tomar tu lugar en medio de nosotros, y si no vas a hacer la obra que has determinado, Sí, Señor, en Señor. cada uno, nos hemos reunido en vano. Señor. Oramos, Dios mío, para que Sí, tu Padre. Espíritu se mueva libremente Amén. sobre Sí, cada Señor corazón. Jesús. Necesitamos Sí, Señor. oír tu voz. Amén, En Padre. un tiempo tan difícil como el que Sí, nos toca Señor vivir, tan Jesús. diferente, Señor, Sí, Señor. necesitamos oír tu voz. Espíritu Amén. Santo, por misericordia, habla con Amén. nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Quisiera comentarles para que ustedes sepan y nos ayuden y nos apoyen en oración. Como decía mi esposa, estamos en los próximos meses retornando a China, si Dios permite. Llegamos en el 2019 por 6 meses y se cerró China por la pandemia, se cerró Argentina, después China se abrió en marzo de este año. Gracias, hermano. Y estamos ahora viendo la posibilidad de retornar, no sé por cuánto tiempo, porque ellos han puesto un límite de edad. Nosotros siempre tuvimos visas de trabajo, ahora no vamos a poder tener eso por mi edad. Así que no sé por cuánto tiempo vamos a poder estar, pero queremos volver a la tierra y ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Así que China está bajo una muy fuerte persecución, porque es un país comunista, como usted sabe, y hay persecución religiosa. Después de la pandemia esto se agudizó. Y se lo comento por 2 razones. La primera razón es porque necesitamos que usted ore, Amén. para que Dios fortalezca a la iglesia, para que el Señor nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, aquello que Él quiere que hagamos. Y en segundo lugar, porque a veces no tomamos en cuenta el tiempo que estamos viviendo, y la persecución es un tópico de este tiempo. Entonces, hace décadas atrás, la persecución religiosa estaba circunscripta en el mundo. Únicamente había persecución en países con regímenes de gobierno comunistas o con regímenes musulmanes, ahí había una fuerte persecución. Pero el resto de los países tenía una actitud o neutra o al menos amigable al Evangelio. En las últimas décadas esto ha crecido, hay un fenómeno que se está globalizando y la persecución se está haciendo común en todos los países. Países que históricamente fueron amigables al Evangelio hoy persiguen el Evangelio. Países como Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, muchos de esos países tienen una raíz cristiana. Inglaterra, Francia, España, Italia misma, tienen una raíz cristiana. Sin embargo, en este tiempo están persiguiendo, en algunos casos muy fuertemente, a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo viene y una de las señales del último tiempo es la persecución de su iglesia. Entonces, ¿por qué se lo digo? ¿Saben por qué se lo digo, hermanos? Porque yo como ministro veo con gran dolor y con profundo asombro la falta de entendimiento que hay en el pueblo cristiano en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de características únicas. Dios nos ha conferido el altísimo honor de ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de profecías hechas hace cientos de años. Lo estamos viendo hoy. Y todo eso tendría que hacer realmente que ciñamos nuestros cintos como varones de Dios, como mujeres de Dios, y digamos: Señor, vos venís. Vos venís. Nosotros decimos reiteradamente en nuestros cultos: Cristo viene, pero vivimos como si Él no fuera a venir nunca. Entonces hay que despertar el sistema social, el sistema humano, lo que nosotros llamamos la sociedad o el mundo, está preparado para que usted no piense. Y el sistema de iglesia del cual nosotros nos movemos hoy está preparado para lo mismo.
Y el cristiano no piensa, no discierne. Ahora entienda, hermano, por favor. Cristo viene. Y viene por una iglesia que está palpitando con ese deseo. Una iglesia que está encendida en fuego. Una iglesia que lo único que ama es a su Señor. Para irse con Cristo no es suficiente con estar en un templo. Nadie se va con Cristo por estar en un templo. Para irse con Cristo hay que estar en Cristo. Amén. Y eso es un negocio completamente diferente. Entonces yo le estoy advirtiendo en este día. Esto es una advertencia de parte del Señor. Cristo viene. Amén. Y tenemos que reaccionar en base a eso. Y tenemos que darnos cuenta que vienen tiempos muy difíciles para el mundo y muy difíciles para la iglesia. Hoy estamos esperando en pocas horas más el resultado de las elecciones, ¿no? Y de alguna manera esto ha tenido una difusión, una publicidad, una promoción tan fuerte que lleva el corazón de la gente a pensar que a través de algún candidato nosotros vamos a estar mejor. Y yo les quiero decir algo. Nosotros no vamos a estar mejor, vamos a estar peor. Porque se trate del candidato que se trate, hoy a nivel global, escúcheme bien, a nivel global, las personas que están rigiendo los destinos de las naciones en el mundo son los que van a suscitar la llegada del anticristo. Amén. Es gente que no tiene valores, que no tiene ningún tipo de afección espiritual, no aman a Dios, rechazan a Dios, aborrecen el Evangelio. Y si usted vive el Evangelio, lo van a aborrecer a usted y me van a aborrecer a mí. Entonces no vaya a pensar ni por un momento que la vamos a pasar, que socialmente la situación va a estar bien, va a estar muy bien. El profeta, decirle al justo que le irá bien, al justo le va a ir bien. El que realmente camina en Cristo va a poder ser preservado y guardado, no va a ser eximido, va a ser guardado en medio de la tormenta. Va a ser guardado, pero la tormenta viene. Entonces, algo que a mí me aflige mucho es la falta de preparación que como pueblo cristiano tenemos para sufrir. Hoy no hay una idea del sufrimiento. Es más, parece que el sufrir es para tontos. Que yo tengo que desarrollarme, tengo que crecer, tengo que tener todo solucionado, tengo que mejorar. Y no me doy cuenta que si usted lee el Nuevo Testamento con entendimiento, va a ver la cantidad enorme de textos que los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, plasmaron en la Biblia acerca de persecución religiosa. Todos los escritores sagrados hablan a veces acerca de eso. Cuando usted lee la profecía de Jesús de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el Señor vez tras vez reiteró: ¿van a ser perseguidos por causa de mí? No. Van a ser perseguidos. Hay una certeza. Cuando usted lee Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, Mateo capítulo 10, una y otra vez, van a ser perseguidos, van a ser perseguidos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No quiere decir que yo me voy a salvar por resistir la persecución. Quiere decir que la persecución va a poner a prueba si soy o no soy salvo. Eso es lo que va a hacer. Entonces viene ese tiempo. La pregunta que usted se tiene que hacer y que yo me hago es: ¿cómo vamos a responder nosotros cuando a causa de la fe tengamos que perder beneficios? Porque vamos a perder beneficios. Es un tiempo diferente. Ahora, en medio de todo ese tiempo que va a venir, nosotros tenemos un llamado. Hay una misión que cumplir. Hay una labor que cumplir. Que no se trata de circunscribirla en el hecho de, bueno, yo tengo que salir a predicar. No, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que salir a vivir el Evangelio. A tal profundidad, en medio de la tempestad, la gente vea el poder de Cristo a través de él. Amén. De eso se trata. Entonces yo quiero, en un tiempo como el que estamos viviendo, pensar en la necesidad que tenemos, y que va a ser mayor, de ejercer influencia. Porque la iglesia supuestamente está para eso, para ejercer influencia. Si usted piensa en la historia de la iglesia primitiva, algo que la iglesia primitiva hizo fue ejercer una enorme influencia en su medio. Ahora vamos a hablar de eso. Y quisiera, para comenzar, leer un texto. No es mi texto central, pero voy a introducirme con esto. Quiero leer un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Quiero leer los versículos 1 y 2. De Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 3, versículo 1. Y dice de la manera siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Me interesa mucho este texto porque acá se menciona un emperador, un gobernador, 3 regentes regionales y 2 sumos sacerdotes, 7 hombres públicos, 7 personajes eminentes, bien conocidos. Y en medio de estos 7 aparece un hombre prácticamente desconocido, un ser anónimo llamado Juan el Bautista. Sin embargo, ninguno de estos 7 ejerció una influencia en su medio fuera de su ámbito de desempeño. En cambio, Juan el Bautista ejerció una influencia enorme porque afectó todo. Si yo leo en Lucas capítulo 3, verso 10, dice que la gente común y los publicanos vinieron a Juan al Jordán. Si yo leo Lucas 3:14, dice que los soldados vinieron a Juan al Jordán. Y en Mateo capítulo 3, verso 7, dice que los fariseos y los saduceos vinieron a Juan al Jordán. Así que la gente común, los que representaban el poder del imperio, y los religiosos, gente proveniente de distintos estratos sociales, todos vinieron al Jordán a escuchar un mensaje de este hombre que se resumía diciendo sencillamente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese fue el mensaje. Y todos, absolutamente todos, vinieron con la misma pregunta ante ese mensaje: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así que Juan produjo un efecto enorme en su generación. Si usted piensa cómo fue la vida de Juan, bueno, fue una vida prácticamente ermitaña. Fue un hombre que vivió en la soledad del desierto. Sin embargo, sale de ese retiro en el que Dios lo puso, no sabemos si duró años, y comienza a manifestarse a Israel en un poder impresionante, y la nación toda es afectada, sin importar de dónde provenía la gente, cuál era su cultura, cuál era su campo de trabajo. Todos fueron afectados. Él ejerció una influencia enorme y nosotros tenemos que pensar en esto, porque como le dije antes, la iglesia está para ejercer una influencia en su medio, una influencia santificadora, una influencia transformadora en medio de un mundo corrupto, perverso, en el cual nosotros nos movemos hoy. Ahí tenemos que ejercer influencia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la sal de la tierra, tendría que estar deteniendo la corrupción. Y la iglesia, la luz del mundo, tendría que estar disipando las tinieblas con su luz. Sin embargo, la realidad demuestra que lejos de ejercer una influencia en nuestro medio o en el mundo está ejerciendo una fuerte influencia sobre nosotros. Con su estilo de valores, con sus formas de valores, con sus filosofías, el mundo está penetrando fuertemente la iglesia. Entonces, déjeme decirle esto, y se lo digo con todo respeto. Hace muchos años atrás, nosotros teníamos el mundo de las puertas de los templos para afuera. Hoy tenemos el mundo de la puerta de los templos para adentro, metido dentro de los templos, procurando gobernar el funcionamiento de la iglesia. Y para vergüenza nuestra tenemos que reconocer que muchas veces lo logran. No estamos ejerciendo una influencia, estamos siendo influenciados por él. Entonces, yo le voy a dar algunos datos para que usted pueda pensar en lo que le estoy diciendo. Quiero hablarle de cuál es la realidad de la iglesia en la tierra hoy. En Estados Unidos, en el año 2018 se cerraron 7.000 iglesias. Se abrieron 3.000, pero todavía quedó un déficit de 4.000, antes de la pandemia. En el año 2019 se repitió lo mismo. Más de 17.000 ministros renuncian cada año al ministerio en Estados Unidos. ¿Razones de eso? La primera, la inmoralidad sexual entre ministros. La segunda, la deshonestidad financiera. La tercera, la falta de fruto. Y es lógico que no haya fruto si el ministro está viviendo de esa manera. Es lógico. Esa es la realidad. Ahora quiero que usted se ubique en esto. De Estados Unidos, de Canadá, nosotros recibimos el Evangelio. Nosotros conocemos lo que conocemos porque ellos llegaron a nosotros con el mensaje.
Cuando usted piensa en Estados Unidos es una nación que se funda a través de la migración de puritanos, que salen de Inglaterra y van a fundar Nueva Inglaterra en lo que hoy es Estados Unidos. Eran creyentes, eran colonizadores, eran gente que vivió a tal profundidad su fe, que la nación, Estados Unidos, fundó su constitución en la Biblia. La Constitución americana está fundada en la Biblia. Sin embargo, la revista Newsweek y la revista Forbes, que son revistas muy importantes en Estados Unidos, han declarado recientemente Estados Unidos una nación post-cristiana. Quiere decir, no es más cristiana, es post-cristiana. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio ha perdido influencia. Cuando nosotros pensamos lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, la realidad demuestra que las iglesias dentro de las naciones europeas son, y me refiero a iglesias cristianas, son muy pequeñas. Son congregaciones que no tienen impacto social en el medio en el que se mueven. ¿Por qué? Porque el secularismo, el humanismo ha tomado el corazón de la gente y en el evangelio que se está predicando no hay poder. Esa es la realidad. Nosotros tuvimos una hermana cuando ministrábamos en la Iglesia Internacional en nuestra ciudad en China. Tuvimos una hermana que era de Inglaterra y ella una vez viajó a su país de vacaciones y volvió y trajo una foto panorámica y en esa foto se veían una cantidad de edificios que en la parte superior del edificio tenían la media luna y la estrella. ¿Sabe qué? Es el símbolo musulmán, eran mezquitas. Pero lo que ella nos dijo es, lo llamativo de esto es que hace pocos años esos mismos lugares tenían arriba una cruz. Eran iglesias, dejaron de ser iglesias, se transformaron en mezquitas. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio está perdiendo influencia. Si nosotros pensamos en nuestro subcontinente americano, yo quiero hablarle de cuál es la realidad de muchos de nuestros países latinos. Tenemos el 58% de la población, escuche, el 58% de la población se declara cristiana. Otras naciones, Brasil, Colombia, Costa Rica, 39% de la población cristiana. Panamá, Chile, Venezuela, Bolivia, 29% de la población declarada cristiana. Argentina, Ecuador, más del 20% se declaran cristianos. Uno puede decir, qué bendición, porque realmente las membresías han crecido de manera exponencial. Sin embargo, los estudios que realizan los antropólogos dicen que, curiosamente, los países donde más presencia evangélica donde más presencia evangélica hay, son las naciones donde más corrupción política, más tráfico humano, más venta de drogas, más violencia, más perversión se manifiesta. Y la conclusión del estudio es, Latinoamérica es cada vez más evangélica y más corrupta. ¿Sabe por qué? Porque estamos perdiendo influencia. Yo estuve hace años visitando Kenia, Nairobi, la capital de Kenia. Y me llamó la atención, el pastor con el cual yo me fui a ver, me llevó a dar vueltas por la ciudad y vi un fenómeno que me llamó mucho la atención porque dije, estoy en casa. ¿Sabe cuál fue el fenómeno? Cada 200 metros veía un templo evangélico. Y yo le dije, es llamativo porque cada 200 metros hay un templo evangélico. Y él me dijo, sí, acá más del 80% de la población se declara cristiana, pero viven como el diablo. Esa es la realidad. Salimos a caminar por la plaza principal de Nairobi, era el mediodía, y había un montón de gente, un bullicio bárbaro, gente vendiendo, y me llamó la atención un hombre que tenía una manta delante de él, un mantero, llamamos nosotros, ¿no? Estaba vestido con un traje de un color muy estrafalario, era bastante alto y tenía una galera del mismo color. Y fui a ver qué era. ¿Sabe qué era? Un profeta. Usted le daba dinero y él le profetizaba. Y yo dije, ¿qué nos está pasando? ¿Sabe lo que nos está pasando? Bueno, estamos perdiendo influencia. Entonces yo quisiera que pensemos por un momento, ¿cuáles fueron las características que tuvo Juan el Bautista para ejercer en su medio una influencia tan grande como la que nosotros vemos que él ejerció? Porque entiendan, ser el precursor del Mesías, nada menos, no es poca cosa. Y producir el movimiento que él produjo a nivel nacional. Porque, a ver, el hombre ni siquiera tuvo que entrar a predicar a Jerusalén. El hombre se paró en la vera del Jordán y levantó su voz como trompeta y las multitudes corrieron y llegaron convictos de pecado. Por eso la pregunta, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué fue lo que este hombre tuvo?
Bueno, hay muchas características que podríamos puntualizar. Yo voy a puntualizar solamente 3. La primera, su estilo de vida. El estilo de vida de Juan el Bautista fue un estilo de vida único. Él fue hijo de sacerdote y como tal, él podría haber heredado el sacerdocio, porque el sacerdocio levítico pasaba de padres a hijos. Sin embargo, él aceptó el enorme desafío de no ser sacerdote, sino de responder al llamado de Dios y ser profeta. ¿Por qué le digo el enorme desafío? Porque en esa época el sacerdote gozaba de un montón de beneficios. La gente lo alababa, era un personaje eminente en la nación. Sin embargo, el verdadero profeta era una persona perseguida, era una persona desechada, cuestionada, criticada. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermano, cuando usted a la gente le dice paz, paz, las puertas se abren y la gente aplaude. Pero cuando usted al pueblo le dice lo que le tiene que decir de parte de Dios, se viene la noche. Sin embargo, Juan el Bautista aceptó el desafío de vivir como Dios lo había llamado a cumplir su ministerio y lo hizo con toda fidelidad. Él podría haber vestido un ropaje suntuoso, que era la ropa sacerdotal. Sin embargo, él eligió cubrirse con pieles de animales y ceñirse con un cinto de cuero. Podría haber gustado una dieta especial, porque los sacerdotes comían de los sacrificios, de las ofrendas. Los sacerdotes, según cuenta la historia, enfermaban de tanto comer carne, cuando la gente común, con suerte, 2 veces al mes podía comer carne, porque no podían pagarla. Así que podría haber disfrutado de eso. Sin embargo, él prefirió comer langostas y miel silvestre. Podría haber gozado del beneficio de vivir en las habitaciones del templo, porque ahí vivían muchos de los sacerdotes. Él eligió vivir en las montañas, en el desierto. Fue un hombre que tuvo un estilo de vida, una espiritualidad tan grande que cuando usted lee Juan capítulo 1, dice que la gente, los religiosos, fueron a él a preguntarle si él era el Mesías. ¿Por qué le preguntaron semejante cosa? Porque el hombre de golpe está transmitiendo con su vida un estilo que iba a contramano del modelo religioso del momento. Imagínense, ¿cuál era el modelo religioso del momento? Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, de los cuales en Mateo capítulo 23, el Señor habla muy fuerte y les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Los llama así, porque no tenían espiritualidad, era una espiritualidad afectada, aparente. Sin embargo, lo que vivió con el Bautista fue algo que conmocionó a la gente, porque era un hombre realmente espiritual. Era un gigante espiritual, con la humildad de un gigante espiritual, a tal punto que cuando la gente fue a decirle, vos sos el que había de venir, él dijo, yo no soy, yo soy solamente una voz. Soy solamente una voz. Y claro, el Señor dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Imaginen, dicho por el Señor. Así era Juan. Entonces, yo quisiera por un momento que nosotros, a la hora de entender cómo ejercer influencia, porque ¿sabe cuál es el punto hoy? Hoy nosotros pensamos que para transformar un lugar, o para afectar a la gente, o para llegar a ciertas culturas o subculturas, dentro de nuestro medio, necesitamos muchos recursos, necesitamos muchas estrategias. Pero sabe, hermano, yo le voy a decir lo que uno aprende a la luz de la Escritura y en el caminar con Cristo. Dios no apoya estrategias, Dios apoya gente santa. Gente santa. Entonces tenemos que entender que hay valores espirituales que salen de la Biblia, que están acá para que nosotros los veamos y seamos desafiados por ellos, que son los que marcan la diferencia. Entonces, yo quiero que pensemos cómo es nuestro estilo de vida, porque sabe, hermano, lo que se ve hoy es que el cristianismo se ha transformado en un entretenimiento de los días domingos. La gente supuestamente está consagrada, pero nunca rinde su vida a Dios. La gente supuestamente está sirviendo a Dios, pero caminando según sus propios deseos. Entonces, yo veía hace poco una estadística misionera que me llamó mucho la atención, formulada por un grupo de organizaciones internacionales cristianas de larga data. Ellos dicen que por lo menos, 1 de cada 100 personas nacidas de nuevo
No gente que está en la iglesia, gente que realmente ha nacido de nuevo, gente que realmente es iglesia. 1 de cada 100 tiene un llamado misionero comprobable. Eso significa que si nosotros aplicamos ese porcentaje a la cantidad de cristianos que hay en la tierra hoy, porque se considera que el 12% de la población del mundo son cristianos verdaderos. Eso quiere decir, en una población de 8 billones, 960 millones de cristianos verdaderos. No nominales, no gente que va y viene, no gente que juega con el Evangelio, gente nacida de nuevo. 960 millones. 1% de eso significa que hoy tendríamos que tener en el campo misionero más de 9 millones de misioneros trabajando. Sumando todas las agencias misioneras que hay en la tierra hoy, ¿sabes cuántos somos? Menos de 400.000. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama y la gente no obedece. Entonces, esa es la realidad del pueblo cristiano. Leía hace tiempo, estando en China, nos había llegado un reporte, un informe de una organización cristiana con muchísimas, miles de iglesias en el mundo, y ellos hicieron una investigación, un trabajo de reconocimiento que duró casi 2 años, tratando de entender por qué en sus congregaciones había tanto pecado. ¿Por qué había tanto pecado? Y después de 2 años de análisis, llegaron a esta conclusión. Concluimos, decía el informe, que solamente entre el 5 y el 7% de toda la membresía es realmente cristiana. ¿Entendió? Quiere decir que en la iglesia puede haber 100 y a lo mejor hay 5 o 7 cristianos. ¿Qué son los demás? Pongan el nombre que quieran. Turistas, gente que va y viene, gente que... Entonces, esa es la realidad que enfrentamos hoy. Y usted me va a decir, no, hermano, eso no puede ser así. Bueno, yo le digo, bíblicamente es así. Porque cuando usted lee Mateo capítulo 5, el Señor dijo que ancho es el camino y espaciosa la puerta que conduce a la perdición. Pero estrecho es el camino y angosto la puerta que conduce a la vida. Y pocos, ¿escuchó? Pocos son los que lo hallan. Entonces, yo tengo que procurar entender que yo estoy viviendo en un medio que ataca la fe, de afuera y de adentro. Donde el estilo de vida que históricamente la iglesia tuvo, porque entienda, yo compartí anoche en una iglesia donde estuve predicando algo que a mí me impactó, leí un reporte histórico de personas que eran los asesores, digamos, de los emperadores, de los césares, del Imperio Romano. Era la gente que determinaba la persecución de los cristianos, era la gente que condenaba a morir en el circo romano bajo la furia de los leones a los cristianos. Esos hombres escriben acerca de los cristianos y dice, son altamente morales, aman sus hogares, aman a Dios con una devoción que no se entiende. Ese era el testimonio que tenía la iglesia en aquel tiempo. Testimonio escrito por opositores. Ese testimonio lo daban los que perseguían a los cristianos. Yo digo, ¿cuál es el testimonio que da el mundo de nosotros hoy? ¿Saben? Miren, le doy uno nada más. No se puede ser vecino de ellos, porque hacen un barullo tan grande que no se puede vivir. ¿Entendió? ¿Cuál es el testimonio? Yo trabajo, tengo mi trabajo secular, trabajo en obras. Me encantaría poder contratar cristianos. ¿Sabe qué difícil que es? Porque no llega a tiempo, porque no trabaja como tiene que trabajar, porque no se esfuerza. Entonces, uno dice, ¿qué clase de Dios tiene? ¿Qué clase de fe tenemos? Porque usted y yo venimos de gente que no temió demostrar su fe hasta la muerte. No con lo que decían, con lo que vivían. Era gente que vivía en un primer amor con Cristo, que realmente elaboraban su vida, sus negocios, su futuro, sus familias, a partir de este libro, no de lo que el mundo dice. Y me gusta mirar cómo vivían los primeros. Ahora enseguida vamos a hablar de cómo vivía la iglesia cristiana. Y entre ellos y nosotros hay un abismo de diferencia. Hay un abismo. Ahora, cuando yo leo eso, ¿sabe lo que siento? Es un dolor, un quebranto en el corazón, porque digo, no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo, pero tengo la misma palabra que ellos, tengo el mismo Señor que ellos, tengo el mismo Espíritu que ellos.
no tengo la misma decisión que ellos, no tengo la misma entrega que ellos. Entonces nosotros no acabamos de entender claramente lo que es el cristianismo. Ahora, usted piense, en el Nuevo Testamento, cuando usted lee cómo Jesús habla con los suyos, Él no los llama cristianos. La palabra cristiano aparece en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, la iglesia en Antioquía se llamó cristiano por primera vez a los seguidores de Cristo y se los llamó cristianos de forma despectiva, para burlarse de ellos. Él no los llamaba cristianos, no los llamaba creyentes. ¿Sabe cómo los llamaba? Discípulos. Y el discípulo tiene condiciones, características propias para ser discípulo. Si usted lee, por ejemplo, los evangelios, va a encontrar en Lucas capítulo 14, verso 25, dice que una multitud de gente está siguiendo a Jesús. Multitudes lo seguían, dice. Y él volviéndose, les dice, a ver, ¿cuál es la escena? Jesús está en campaña permanente, hay milagros, hay cosas extraordinarias ocurriendo y la gente lo sigue. ¿Por qué? Lo sigue por los panes y los peces, lo sigue porque ven cosas que nunca en la vida habían visto. Lo siguen porque tienen la duda, ¿será o no será el Mesías anunciado? Lo siguen porque quieren de alguna manera rasguñar algún favor personal. Y él viendo eso dice, un momento, usted me va a seguir a mí. Estas son las condiciones. Primera condición, el que no aborrece padre, madre, esposa, esposo, hermano, hermana y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. No trate, no califica, no llega a la medida, no puede. Primera condición. La segunda condición, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz, hermanos, la cruz tenía una connotación y un significado muy diferente al que nosotros le damos hoy. Nosotros hoy nos adornamos con una cruz. Adornamos la casa, adornamos el auto, me la cuelgo en el cuerpo. Pero en el primer siglo, a nadie se le hubiese ocurrido adornar nada con una cruz, porque la cruz era un símbolo de muerte. La cruz era un elemento de tortura que había sido fabricado por los asirios cientos de años antes del Imperio Romano como elemento de ejecución y estaba preparado para que el condenado sufra la mayor cantidad de tiempo posible, el mayor tormento posible antes de morir. Eso era la cruz. Así que cuando Jesús le habló de la cruz a los discípulos, estos hombres tienen que haber temblado porque sabían lo que la cruz representaba. La cruz significaba muerte, la cruz significaba sacrificio, dolor. La cruz significaba soledad, porque cuando a alguien lo condenaban a la cruz, quedaba solo, nadie quería identificarse con él. La cruz significaba pérdida, porque el condenado perdía sus bienes, perdía su familia y perdía sus derechos ciudadanos, era menos que un paria. La cruz significaba vergüenza, porque solamente se condenaba a la cruz a lo más bajo de la sociedad. Lo peor de la sociedad era condenado a la cruz. Lo que Jesús le estaba diciendo a la gente, y entienda, esa gente no son obreros maduros, esa es gente emocionada, gente que lo está siguiendo, gente que de alguna manera está viendo qué va a hacer con su vida, y le dice, un momento, si usted va a venir a mí, esta es la segunda condición, la cruz. Tiene que aceptar que el mundo le va a producir pérdida, le va a producir dolor, si puede lo va a matar, lo va a aborrecer, se va a quedar solo, va a perder beneficios y va a ser considerado lo peor de la sociedad. Te pregunto, ¿estás dispuesto? Porque esa es la condición. Esa es la condición para ser cristiano. La tercera condición, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a todo significa renunciar a todo. No solamente a lo económico, renunciar a los planes, a los proyectos, al futuro. ¿Por qué? Porque el futuro del discípulo es Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Entonces, ese era el cristianismo bíblico. La gente venía a Cristo y se entregaba a tal profundidad que su vida ya no le pertenecía más. Le pertenecía a aquel que la había comprado a precio de sangre. Si vos sos nacido de nuevo, yo no te conozco, no soy tu pastor, no sé quién sos, no sé si sos salvo o no. Pero si vos sos un cristiano, tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a Él. Porque Él pagó en la cruz del Calvario para poseerla. La pregunta es, ¿yo vivo demostrando que Él posee mi vida? Yo, con mi experiencia de vida, ¿lo hago a Él Señor?
¿Demuestro que Él es Señor o lo que demuestro es que es el chico de los mandados y que está a mi servicio? ¿Qué demuestro? Entonces, hay una diferencia muy grande en el estilo de vida del cristiano y el estilo de vida del discípulo. Nosotros tenemos que entender el modelo bíblico, porque es la única manera de ejercer influencia. Cuando usted piensa, por ejemplo, yo leía la historia de John Wesley, que fue un misionero y un predicador del año 1800. El hombre llegó a Inglaterra en un momento en el que en la ciudad, de cada 6 edificios, uno era un centro de pecado. Una licorería, una casa de juego o un prostíbulo. Así era Inglaterra, era un desastre. Y el hombre empezó a predicar la palabra, empezó a predicar la verdad. Y vivió su fe a tal profundidad que produjo un crash, un choque muy fuerte entre él y la gente. Primero él denunció los males sociales, enseguida vamos a hablar del segundo punto, que es como nosotros hablamos, la palabra, como habló Juan el Bautista. Él tuvo un mensaje muy fuerte, se opuso a la autoridad, se opuso a los niños a trabajar a las minas de carbón, se opuso ardientemente. Al hombre lo persiguieron, lo encarcelaron, lo latigaron. Cuando iba a predicar en un lugar, había gente que prendía fuego esos lugares para que él no tenga dónde predicar. Se levantó contra la iglesia, porque la iglesia vivía como vive hoy, en un show. No tenían idea de quién era el Dios que adoraba. Y él les dijo, ustedes se dicen ser cristianos porque se bautizaron, pero viven como el diablo. Lo llamaron falso profeta, lo denunciaron, pero ¿sabe qué? El hombre vivió a tal profundidad que comenzó un avivamiento que fue uno de los avivamientos más grandes de la historia cristiana. Las licorerías comenzaron a cerrar y se transformaron en iglesias. Y de un hombre que le creyó a Dios para vivir como tenía que vivir, comenzó un movimiento tan fuerte que salieron misioneros a todas partes del mundo, se formaron las sociedades bíblicas al exterior y menos de 100 años después se forma el Ejército de Salvación. Algo impresionante. ¿Cómo era el estilo de vida? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Yo pregunto, ¿cuánto vale Cristo para nosotros? ¿Cuánto vale? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar por Él? Porque sabe, hermano, nosotros vamos caminando hacia un tiempo donde no va a ser suficiente decir tengo fe. Se va a requerir de nosotros una fe temeraria, que se demuestre en el diario vivir. Y esa fe va a producir un encuentro muy fuerte con el mundo. Porque, a ver, yo leo lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 19, Él dice a los discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, el mundo los va a aborrecer. Hay una certeza, lo que le está diciendo es, ustedes no pertenecen a este sistema, y este sistema los va a rechazar ardientemente, los va a aborrecer. Cuando usted lee lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3:12, él cuenta sus vicisitudes y sus sufrimientos y luchas por el ministerio y por vivir como él vivió. Y dice, pero todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Está diciendo todo aquel que en este sistema impío, sin importar si es el pastor, el evangelista, el maestro, el misionero o el hermano que limpia el baño, sin importar quién sea, si realmente quiere vivir su fe a una profundidad absoluta, va a ser perseguido. Ahora, la pregunta es, viviendo nuestra fe en este sistema impío, ¿el mundo nos rechaza? No. ¿Nos persigue? No. ¿Sabe por qué? Porque no nota diferencia. Porque vamos detrás de las mismas cosas que corren ellos. ¿Cuál es la única diferencia? Que nosotros nos reunimos acá. Entonces, tenemos que darnos cuenta de algo. Mi fe tiene que ser manifestada. No solamente en una esquina gritando Cristo viene, no, viviendo, en las decisiones que tomo, en cómo yo pienso, en cómo hablo, en cómo estoy dispuesto a perder en mis negocios o en mi trabajo para que el Evangelio gane, para que se vea realmente lo que es el Evangelio a través nuestro. ¿Estamos viviendo de esa manera? Yo estuve hace poco en un retiro de hombres, fui a predicar a un retiro de hombres. Y había un taller antes de mi, yo fui a dar la plenaria de cierre, antes de mi plenaria había un taller, lo daba un pastor y me interesó el tema. Y fui antes para escucharlo. ¿Y sabe de qué habló? De la pornografía. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Que hoy la pornografía
es la acechanza más fuerte que enfrenta la iglesia cristiana. Más del 75% de hombres y mujeres cristianas consumiendo pornografía en la actualidad. Y yo digo, ¿qué nos está pasando? Que nosotros tengamos que invertir tiempo en la iglesia para advertirle a la iglesia de la pornografía. Estamos en problemas. Porque ¿sabe qué? Yo leo 2 Corintios 5:17 y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas, Pasaron. todas son hechas nuevas. Eso significa, hay un nuevo corazón, hay nuevos anhelos, hay un nuevo poder, porque el Espíritu entró en mí. Hay un nuevo poder para caminar venciendo. Cuando Pablo en Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, con el poder, con la autoridad que te di, el mal. Hacelo. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Porque eso es vital en la influencia que nosotros podemos ejercer en la gente. ¿Hasta dónde realmente nuestra fe nos compromete? El segundo, el recurso que tuvo Juan el Bautista fue su predicación, cómo él habló. ¿Cómo él habló? Escucha, hermano, el hombre no predicaba avivamientos, no predicaba mensajes positivos, no predicaba prosperidad, no predicaba todo iba a estar bien. Le reitero, el mensaje de Juan el Bautista fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablándole al pueblo judío, que era el pueblo que tenía un orgullo racial enorme, porque ellos eran los elegidos. Sin embargo, le dice, ¿saben qué? Se tienen que arrepentir. Entonces, nosotros estamos en un tiempo donde no se escucha predicar el Evangelio en nuestra tierra. Hoy se predican tonterías desde los púlpitos. Se predica mucho mensaje motivacional. Y yo, hermano, he tenido la gracia de Dios de estar en varias reuniones de pastores, y en una que estuve, lo que compartí con los hermanos fue esto. Nosotros como ministros tenemos que resolver de una vez y para siempre si vamos a ser predicadores o vamos a ser motivadores, porque son dos cosas completamente diferentes. Si yo voy a ser un motivador, voy a ir detrás del aplauso de la gente, voy a ir detrás de lo que a la gente le gusta escuchar. Si voy a ser un predicador, voy a hablar lo que el cielo quiere que hable. Amén. Y ahí se terminó todo. Entonces, es algo que yo tengo caracterizado por Jesús. Y cuando usted lee las señales del último tiempo dadas por Jesús, una de esas señales fue la apostasía. La apostasía en el ámbito religioso. Él dijo, se levantarán falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un mensajero. Se van a levantar falsos mensajeros. Se van a levantar falsos Cristos. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Estaba diciendo, va a aparecer gente con una unción falsa, tratando de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, dijo, aún a la verdadera iglesia. Entonces, hoy tenemos a través del mundo cientos y miles de púlpitos que están siendo ensuciados por gente que predica tonterías. Uno se pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios no conoce el Evangelio? Porque no conoce el Evangelio. ¿Por qué el pueblo de Dios no conoce el Evangelio? Porque muchos de los que predican el Evangelio tampoco lo conocen. No conocen el Evangelio, no conocen al Dios del Evangelio. Y entonces se predican mensajes que uno dice, ¿qué es esto? ¿Dónde está el verdadero llamado de Cristo a la vida, a cambiar, a esforzarse, a transformarse? ¿Dónde está la cruz? Hoy no se escucha hablar de arrepentimiento. No se escucha hablar de la fealdad del pecado, ni de lo destructivo que es. No se escucha hablar de que Cristo viene. No se escucha hablar de la cruz. Pero se escucha hablar, todo va a estar bien, usted puede, dele para adelante, Dios está con usted. ¿Sabe una cosa, hermano? Ese es un mensaje político. Ese es el mensaje de los políticos, pero no es el mensaje de Cristo. Entonces, yo tengo que entender de una vez para siempre lo que el cristianismo demanda de mí. Y tengo que resolver si voy a ser un cristiano o qué voy a hacer. Si voy a ser realmente una persona que viva para Él. Porque, a ver, si no voy a hacer eso, lo mejor que puedo hacer es dedicarme a otra cosa. Porque total me voy a ir al infierno igual. Por lo menos la disfruto. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, es un tiempo muy confrontativo. Tenemos que tomar decisiones fuertes. Tenemos que dejar de mirar a los costados para encontrar excusas para ciertos estilos de vida. Y mirar el cielo. Y mirar la Biblia. Y decir, Señor, realmente yo quiero vivir para vos. Yo quiero vivir para vos. Fuera de esto que hay. Juan tenía un estilo de vida, tenía un mensaje, el hombre predicaba.
Miren, Mateo capítulo 3, verso 5 dice, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Un movimiento impresionante, un movimiento impresionante. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Escuchen, solamente el hecho de que los judíos se bautizaran era una cosa absolutamente loca. ¿Por qué? Porque el bautismo, en épocas de Juan el Bautista, entienda, esto lo que él hacía no era el bautismo cristiano, era el bautismo de Juan. Era el bautismo de Juan, era el bautismo del judaísmo. Y en el judaísmo nunca se bautizaba un cristiano. ¿Por qué? Un judío, nunca se bautizaba un judío. ¿Por qué? Porque el judío era la estirpe elegida. Y el bautismo representaba el lavamiento de que si yo soy judío, soy la nación escogida. Sin embargo, Juan empieza a predicar y una multitud de judíos acuden a él y se bautizan, reconociendo y confesando sus pecados. Nada menos. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros diciendo, somos hijos de Abraham, porque Abraham, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Así predicaba él, no tenía ningún temor en denunciar. Lucas capítulo 3, verso 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas agregó una más, detuvo, encarceló a Juan. Entonces, ¿sabe lo que hacía Juan? Juan se paró delante del rey Herodes, que era la máxima autoridad del momento, pero la usaba mal. Y le dijo, esa mujer con la cual vos te estás relacionando, no te es lícito tenerla, porque era la cuñada, la mujer del hermano. No dijo, voy a orar por él para que le vaya bien, o voy a orar para que Dios le cambie el corazón. ¿Sabe lo que le dijo? Lo que estás haciendo ofende a Dios. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no profeta? Ahora yo pregunto, ¿usted sabe cuál es el rol que tiene la iglesia, o que ha tenido durante todos los tiempos? El rol profético. Porque nosotros somos la voz de Cristo en la tierra. Nosotros tendríamos que estar diciendo hoy lo que Cristo quiere decir. Y tendríamos que estar haciéndolo sin temor. Sin pensar en lo que nos toca perder a causa de eso. Ahora, ¿sabe lo que se ve? Que nosotros cuidamos mucho nuestras cosas, cuidamos mucho nuestra propia vida, la valoramos tanto, que no somos capaces de levantar la voz en contra de este sistema perverso que gobierna hoy. Y que se va a poner peor, y decir, ¿saben qué? Son unos hijos del infierno. No lo hacemos. Cuando fue el tema del aborto, sí, hubo una marcha al Congreso, eso no define nada, hermano. Le voy a decir sinceramente, eso no define nada. Porque que en medio de 500.000 personas uno levante un pañuelo celeste identificándose con la causa de las dos vidas, es una cosa. Pero sacar el pañuelo celeste cuando uno está solo, rodeado de un montón de opositores, en el trabajo, en la familia, en el barrio, en la universidad, en el colegio, eso es un negocio completamente diferente. ¿Lo hacemos? Porque tendríamos que hacerlo. Porque nosotros somos llamados a defender la palabra de Dios. Yo he hablado esto en varias ocasiones y hay algo que el apóstol Pablo enseña a Timoteo, a su discípulo, acerca de la defensa de la fe. ¿Sabe lo que le dice? Que la iglesia, 1 Timoteo 3:15, le dice que la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. La columna es lo que sostiene. El baluarte era una edificación que se construía sobre las murallas de las ciudades antiguas, desde donde se defendía la ciudad. Lo que él está diciendo es, la iglesia está para sostener y defender la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que cuando, como en el condena, cuando se está exponiendo a nuestros niños a la inmundicia de la ideología de género, cuando se está, por ejemplo, mirando para otro lado ante el matrimonio igualitario y toda la inmundicia social que hay hoy, cuando todo eso aparece y ataca el plan de vida establecido por Dios para la raza humana, yo tendría que levantar mi voz y decir, Jehová dice. ¿Por qué? Porque estoy para eso. Entonces, Juan el Bautista lo hizo. Claro, entienda. Uno dice, ¿cómo le fue? Le cortaron la cabeza.
Porque cuando uno se pone del lado de Dios y habla lo que tiene que hablar, no vaya a pensar que lo van a aplaudir y le van a poner una alfombra roja, lo van a perseguir. Vamos a ser perseguidos. Viene persecución sobre Argentina, entiendan. Viene persecución sobre Argentina. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque como le dije antes, está bíblicamente anunciado. En segundo lugar, porque Cristo ama la iglesia y no estamos preparados para irnos con él. Y la persecución tiene un efecto maravilloso, porque nos ubica, nos ayuda a entender dónde estamos parados realmente. Hoy nosotros en un templo cristiano, en cualquier lugar, asumimos que todos los que estamos ahí somos cristianos, porque estamos en el templo, ¿no? Hasta que se levanta algo que compromete la vida. Ahí inmediatamente se separan las aguas y se ve quién es quién. Viene persecución. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿De qué lado yo estoy? Porque sabe, hermano, en el mundo uno puede vivir en la indecisión, ¿no? Yo puedo no estar demasiado de un lado ni demasiado del otro. Puedo vivir en la neutralidad. Pero en el Evangelio es imposible. En Mateo 12:30 el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, para. ¿Sabe lo que quiere decir? O soy o no soy. Y si soy, voy a vivir como tal. Dicho por él. Entonces, Juan vivió de esa manera. La pregunta que yo me tengo que hacer hoy es: ¿cómo vivo yo? Pretendiendo ejercer una influencia santificadora, transformadora, en el medio en el cual yo me muevo. El tercer recurso que tuvo Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando uno lee la profecía de Lucas 1:15, dice que él sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso fue anunciado. Aún desde antes de nacer él iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y fue así, porque él caminó en el poder de Elías. Fue un hombre que realmente caminó en una autoridad impresionante. Y a mí me interesa esto, pensar en estos elementos, porque fueron los mismos que caracterizaron a la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva tuvo una espiritualidad marcada. Si usted lee, por ejemplo, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gente que amaba la palabra de Dios, amaba la comunión con los hermanos, amaba la celebración de la Santa Cena, donde recordaban el sacrificio que Cristo había hecho por ellos. Y amaban orar. Perseveraban, dice. Así era la iglesia. Tenían una espiritualidad reflejada no en lo que decían. Mire lo que dice Hechos 2:44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y si usted lee en el capítulo 4, dice que traían el producto de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles. No para que el pastor se vaya de vacaciones, no para que Pedro y Juan se compren una 4x4. ¿Sabe para qué? Para alimentar a los pobres de la comunidad, porque en la iglesia de Jerusalén había mucha gente pobre. Para eso. Ahora, usted imagínese, gente recién convertida, porque esto es, recién están convirtiéndose. Se predica un mensaje en Pentecostés, cae el poder del Espíritu Santo, 3.000 personas deciden bautizarse. Hechos capítulo 3, ocurre el primer milagro, en la puerta del templo de la Hermosa, 5.000 hombres se convierten. La iglesia tenía miles y miles y miles de miembros. Nadie le dijo a esos creyentes: ustedes tienen que vender lo que tienen para traer el dinero y ayudar. No lo dijo nadie. ¿Sabe quién se lo dijo? El Espíritu. Y era tan tremendo lo que ellos habían recibido de Cristo. Habían tenido un encuentro tan grande con el Señor que no valoraban más lo que tenían en el bolsillo, valoraban lo que tenían en el corazón. Y decían: esto no sirve, esto no vale, yo lo que quiero es lo eterno. Vivían de esa manera. Una espiritualidad profunda, demostrada de manera práctica. De manera práctica. ¿Cuál fue el resultado de eso? Mire lo que dice Hechos 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa, dice, grandemente. ¿Quiénes eran los demás? La gente de afuera. La gente de afuera no entendía lo que pasaba en esa comunidad. ¿Qué es lo que está operando en ellos que toman semejantes decisiones? ¿Qué es lo que los lleva a hacer todo lo que están haciendo? No entendían. Pero los alababan, porque decían: wow, realmente es maravilloso lo que hace. Así era la iglesia al principio. Ellos no temieron hablar lo que había que hablar. La iglesia primitiva hablaba con valor, hermano.
Mire, escuche predicar a Esteban, un diácono, llamado a servir las mesas, ni siquiera a predicar, ni siquiera a evangelizar, a servir las mesas para alimentar a las mujeres griegas. Mire lo que dice. Está predicando ante el Sanedrín, que es el máximo concilio judío. Él sabe que lo van a condenar. Y mire lo que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual ahora ustedes han sido entregadores y matadores? Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Saben lo que pasó con él? Lo apedrearon y lo mataron. Pregunto, ¿perdió el hombre? No, ya no. Porque el sistema no lo pudo. El sistema no lo pudo. Yo he contado varias veces una experiencia africano y que estaba estudiando medicina. Hizo toda su carrera universitaria en una universidad china, era un excelente cristiano, testificó durante todo su tiempo académico su fe y fue odiado por sus profesores, porque los profesores eran ateos, no querían saber nada. Él testificaba y vivía y tenía una calificación excelente. Cuando él dio su examen final, la dio con notas súper. Y un profesor que lo odiaba le dijo: si vos te querés recibir, vas a tener que hacer un trabajo práctico. Y le dio una dirección y le dijo: vas a ir a este hospital y vas a practicar un aborto. Y él dijo: yo no lo voy a hacer. Entonces no te vas a recibir. Y después de 7 años de estudio, tuvo que volver a África, a una cultura que aborrece eso. Tuvo que volver a su casa con las manos vacías. Pregunto, ¿perdió? No, ya no. Porque el sistema no lo pudo. Entonces, ¿sabe, hermano? Nosotros tenemos que entender que en el cristianismo la única forma de ganar lo eterno, lo verdadero, lo que cuenta, es perdiendo. Cuando Jesús habla, en Marcos capítulo 8 dice: el que guarde su vida para sí, ese la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la va a ganar. Se lo pongo en otras palabras: aquel que por el Evangelio no tema perder todo lo que tiene para que Cristo gane, que no tenga temor de ser rechazado por su medio, de ser avergonzado por su fe, de perder cosas por ser honesto, por ser íntegro, ese en realidad va a ganar su vida. Pero el que quiera lo mejor del mundo y lo mejor de Dios y comprometa sus valores espirituales para sacar beneficios del mundo, ese va a perder su vida. Entonces, ¿sabe, hermano, lo que quiere decir Jesús? No hay forma, no hay manera de vivir una vida de fe consistente sin perder algo. Y en todo caso yo tengo que decidir qué es lo que estoy dispuesto a perder. Si los beneficios que el mundo me da, o lo que Cristo me da, pero no puedo tenerlo todo. ¿Entendió? Entonces yo tengo que estar dispuesto a perder aquello que tanto amo para poder conservar aquello que en realidad no puedo perder porque está acá. Que Dios nos ayude a entender. Así vivía la iglesia. La iglesia vivía a una profundidad realmente maravillosa, predicaba un mensaje confrontativo y estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque habían entendido lo que dice Zacarías 4:6: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. La obra espiritual se hace únicamente en el poder del Espíritu. No es una cuestión de carisma humano, es una cuestión de unción del Espíritu. No se trata de que yo voy a hacer cosas a través de las relaciones que tengo, los contactos que tengo. No, hermano, se trata únicamente de que Dios opere poderosamente con su Espíritu. Esa es la única manera, según Dios, en que la obra pueda ser hecha. Yo tengo que crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que anhelar más. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, cómo Dios se manifiesta a Moisés, él dice que en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro, ve un arbusto que está prendido fuego y no se quema. Y dice: voy a ir a ver qué es eso. Así empieza Dios con él, con un fueguito pequeño en un yuyo. Pero usted sale de Éxodo capítulo 3, donde se cuenta eso, y va a Éxodo 19, y ve que ese pequeño fuego que había empezado ahí, ahora es un fuego enorme que ha encendido la cúspide del monte Sinaí, y el monte está ardiendo, y Dios está hablando desde ahí.
Y usted va a Éxodo capítulo 40, y eso que empezó con un arbusto encendido, que después encendió una montaña, ahora es una nube de fuego que cubre al pueblo de noche. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay un avance, hay un crecimiento, hay una revelación mayor, hay algo que Dios nos quiere enseñar, que supera lo que aprendimos. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a eso? Yo quiero la plenitud del Espíritu, porque de eso se trata. Cuando usted lee el libro de los Hechos, es fascinante, porque usted va al capítulo 2 y encuentra a los 120 llenos del Espíritu Santo. Va al capítulo 3, al capítulo 4, Pedro lleno del Espíritu. Va al capítulo 9, Pablo lleno del Espíritu. Va al capítulo 13, todos los discípulos llenos del Espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La iglesia caminaba llena del poder del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque ese era el ideal de Dios para la iglesia. Que la iglesia camine encendida, con una pasión, con una devoción y con una autoridad, con un poder. Que fue el poder que caracterizó al Evangelio siempre, cuando en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es potencia de Dios para salvación. Está hablando, cuando se predica el Evangelio en el poder del Espíritu, se tiene que liberar algo, el Espíritu tiene que fluir, tiene que romper ataduras, tiene que haber liberación, tiene que haber milagros. ¿Usted se preguntó alguna vez por qué no hay milagros? ¿Preguntó por qué no hay milagros en la iglesia? Porque, a ver, hermano, no hay milagros en la iglesia. ¿Sabe por qué no hay milagros en la iglesia? Porque no estamos ajustándonos a este modelo. Yo quiero el mismo resultado que tuvo la iglesia primitiva. Quiero ver las cosas que vio Pedro, que vio Pablo. ¿Por qué anhelo ver eso? Porque en realidad la Biblia muestra que no hay un cambio de dispensación. Desde que empieza el Nuevo Testamento hasta que Cristo venga, estamos bajo la misma dispensación o bajo el mismo tiempo del obrar de Dios. Eso quiere decir que lo que Dios hizo antes lo puede hacer ahora. Yo leo Mateo capítulo 24 y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las promesas siguen vigentes, lo que Dios ha hablado sigue vigente. Hebreos capítulo 13 dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. La palabra no cambió, el Señor no cambió. ¿Por qué el resultado cambió? Porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Pero se puede volver, se puede volver. Yo tengo que pensar, tengo que detenerme y pensar y volver a este modelo. Dios quiere llenar a su pueblo con el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar esto. Mire, hay una visión muy hermosa. Ezequiel capítulo 47 es una visión que le dio Dios a su profeta, Ezequiel. Y dice que él, no la voy a leer porque quiero que oremos, pero es muy hermoso el texto porque dice que él veía de debajo de la puerta de la casa, dice, que es la casa del templo, de debajo de la puerta del templo, del lado derecho, dice que entraba un hilo de agua, una corriente de agua, dice. Y esa corriente de agua se hacía un río. Y apareció un varón, que era un varón, un ángel, con un cordel de medir. Y dice, midió 1000 codos, 450 metros. Y dice, me invitó a pasar, me llamó a pasar, es decir, lo invitó. Y dice que él avanzó hasta ese lugar y el agua le llegaba hasta los tobillos. Y otra vez midió otros 1000 codos, otros 450 metros. Y él avanzó y el agua le llegaba a la rodilla. Y otra vez lo mismo, y el agua le llevaba a los lomos, dice, a la cintura. Y otra vez avanzó otros 1000 codos y dice, ya no podía estar en pie y debía nadar. ¿Sabe lo que Dios le está mostrando a Ezequiel? El poder del Espíritu. Le está mostrando algo que él nunca había visto antes. Ahora, me interesa pensar en esto, porque Ezequiel era un ministro. Ezequiel era un profeta. Era hijo de sacerdotes, era sacerdote llamado a ser profeta. Y el hombre tenía sus ritos, tenía sus ceremonias, tenía su conocimiento, su liturgia. Sin embargo, más aún, el hombre conocía el Espíritu. Porque usted lee Ezequiel capítulo 1 y dice que él ve avanzar hacia él el Espíritu. Unas ruedas llenas de ojos. Es la manifestación del Espíritu que avanza hacia él. En el capítulo 2 dice que el Espíritu entró en él y él fue llamado. En el capítulo 3 dice que el Espíritu lo levantó entre el cielo y la tierra. En el capítulo 8 dice que de las guedejas lo levantó el Señor y le mostró una visión nueva. Él conocía el Espíritu. Sin embargo, lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es algo que él nunca antes había visto, y era la plenitud de Dios. Amén. Y lo que nosotros tenemos que entender es que sin importar lo que podamos haber aprendido o lo que podamos saber del Espíritu, todavía no conocemos nada. Hay mucho más por descubrir. El Señor nos puede dar mucho más. A la iglesia, el Señor la quiere llenar con el poder del Espíritu. Porque es la única manera en la que nosotros vamos a resistir todo lo que
falta la llenura del Espíritu porque vamos a temblar, hermano. Pero eso viene. Yo tengo que entender. Ahora, claro, algo que le está mostrando Dios a Ezequiel es para poder recibir esa plenitud, para poder avanzar en ese río. Él tiene que salir de la posición en la que está, porque dice, me hizo pasar, es decir, él tuvo que salir de donde estaba y avanzar hacia lo que Dios quería. Si yo quiero cosas nuevas en mi vida, voy a tener que empezar a hacer cosas nuevas. Si yo quiero conocer el poder del Espíritu, voy a tener que dejar de conformarme con mi devocional de 10 minutos toda la mañana y voy a tener que meterme en la vida de oración y de consagración que tuvo la primera iglesia. Voy a tener que hacer algo diferente para cosechar algo diferente. Eso es lo que le está mostrando Dios a Ezequiel, el río, maravilloso. Y dice que de golpe él sale de ese río. Usted lea después del capítulo 1, del versículo 1 al 11 de esa profecía. Ezequiel capítulo 47, dice que él sale y a ambos lados del río, dice, en las márgenes del río, había árboles y mucho fruto. Mientras él nadaba en el poder del Espíritu, mientras él nadaba ahí, Dios trajo fruto, trajo resultados. Si yo quiero realmente fruto espiritual, lo que necesito es llenura espiritual. Cuando eso ocurre, siempre va a haber fruto, siempre va a haber resultado. Entonces, ¿sabe? Es muy interesante porque cuando Dios le da esta profecía a Ezequiel, ellos llevaban 20 años de esclavitud en Babilonia. Se habían olvidado de quién era Dios. Se habían olvidado del poder de Dios. Y Dios le está mostrando a su profeta, esto es lo que yo soy dispuesto a hacer. Algo maravilloso. Ahora, ¿sabe? A lo largo de los tiempos, Dios volvió a repetir ese mensaje, porque yo leo en Joel capítulo 3, verso 18, y dice que Dios le mostró al profeta Joel un río que salía de Sittim, el mismo río de vida. Cuando usted va al profeta Malaquías, dice que Dios le muestra un río de agua viva que saldría de Jerusalén e inundaría las naciones. A través de las eras diferentes, Dios fue mostrándole a su pueblo lo mismo. El río está ahí, el efecto del río es este. Y 2000 años atrás, Dios volvió a hablar porque apareció Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Y otra vez el río volvió a fluir. Y hubo milagros, y hubo revelación de Dios, porque Él le dijo a la gente, ustedes oyeron que era así, pero yo les digo, es así. Él trajo revelación a una nación que vivía en oscuridad, trajo liberación, trajo sanidad, algo maravilloso. Él fue a la cruz, murió para darnos vida, pero después de haberse levantado y haber comisionado a los discípulos, le dice, vayan a las naciones, hagan discípulos. Pero en Lucas capítulo 24, verso 49, les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y Hechos 1:8 repite lo mismo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Lo que está diciendo es, el río va a volver a fluir. Y llegó Pentecostés y los discípulos fueron llenos y el mundo tembló, de tal manera, que usted lee Hechos capítulo 17, 2 discípulos, Pablo y Silas, entran en Tesalónica y la gente dice, ¡ay! Porque los que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Así era la iglesia. Entonces, ¿sabe, hermano? Yo digo, si los discípulos, los apóstoles, la primera iglesia, necesitaron ese poder para poder realmente afectar su medio, para poder ejercer influencia, no lo necesitaremos nosotros. Amén. Entonces, yo necesito volver a la fuente. Lo que yo le estoy hablando no es de algo místico, usted tiene que hablar en lengua, porque ¿sabe qué? Hay un montón de gente que habla en lengua y vive como Satanás. Yo lo que le estoy hablando es de recibir un poder que realmente nos puede identificar con Cristo y que esté avalado, apoyado por un estilo de vida, por un testimonio que realmente nos permita hacer lo que Cristo quiere que seamos en el medio donde nos movemos. Amén. Argentina necesita el Evangelio, necesita conocer a Cristo. Argentina no conoce a Cristo, es una nación atea, completamente atea, porque estamos predicando un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Y adorar a ese Cristo es idolatría, porque no es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que permite todo, no importa cómo vivas, no importa que seas adicto a la pornografía, que tengas un montón de vicios, que mientas, que seas deshonesto, que te levantes cada noche en una cama diferente, cada mañana en una cama diferente, no importa. Dios es tan bueno que te va a llevar al cielo. ¿Sabe lo que dice Hebreos 12:14?
Sin santidad, Nadie verá al nadie Señor. verá al Señor. Entonces yo tengo que volver a la fuente. Tengo que volver al mensaje que transforme mi corazón. Yo tengo que volver a este libro, hermano. ¿Sabe por qué hay tantos problemas dentro del pueblo cristiano? Cantidad de gente que si no toma una píldora no duerme. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos lo que hay acá. No conocemos a Dios que hay en la Biblia. Yo tengo que volver al libro. Dejarme de tanta tontería. Cantidad de cristianos dependiendo del diagnóstico de un psicólogo. ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿Sabe cuál es la herencia que nosotros recibimos de la reforma protestante, de la reforma de Martín Lutero del año 1400? Un principio, el principio de la sola escritura. ¿Sabe qué dice ese principio? La palabra de Dios es suficiente. Amén. Para toda situación humana, la palabra de Dios es suficiente. Amén. Porque Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer Libres. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo tenga que echar mano de recursos que nacen de hombres como Freud, Skinner, Rogers, gestores de la psicología que fueron aborrecedores de Cristo y aborrecedores del Evangelio, enemigos del Evangelio? ¿Esa gente me puede dar algo a mí para ordenar mi vida? La palabra, hermano. La palabra. Yo tengo que volver a la palabra. Tengo que volver a la comunión con Dios, a mis rodillas, a pedirle realmente a Dios, ¿sabes qué, Señor? No estoy bien. No me sirve de nada estar en un lugar y que me digan está bien y todo va a estar bien cuando yo sé que no estoy bien y que nada va a estar bien. No me sirve eso. Tengo que volver a pensar, Señor, tal vez tenga que arrepentirme de todo lo que hice mal y decir, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Amén. Porque realmente me quiero ir con vos, quiero vivir el tiempo que me queda en esta tierra honrando tu nombre y demostrando el poder del Evangelio. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Aleluya. No es con ejército ni con fuerza, Amén. sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias, amado Señor, por un tiempo tan diferente al que nos toca vivir, al que antes hemos vivido, tan diferente este tiempo a todos. Señor, donde hay desafíos por doquier, donde, Señor, sabemos que vos estás a las puertas y que viene un tiempo que va a poner a prueba todo lo que tenemos y todo lo que somos. Pero, Señor, oramos en el nombre de Jesús para poder ser hallados fieles. Oramos, Señor, para que tu Espíritu, Señor, nos lleve a tomar decisiones profundas que determinen un cambio radical en nuestra experiencia cristiana. Señor, yo oro en el nombre de Cristo para que vos puedas levantar de nosotros verdaderos discípulos, gente comprometida con la causa del Evangelio, Señor, gente que te ame más que a nuestras propias vidas. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestro estilo de vida sea absolutamente radical, que marque una diferencia en el lugar donde nos movemos. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nuestras familias sean afectadas, para que nuestros vecinos sean afectados. Señor, para que la iglesia realmente reverdezca, para que la iglesia florezca. Señor, no importa que nos persigan, no importa que hablen mal de nosotros mintiendo, como dijiste vos en tu palabra. Señor, que podamos alabar tu nombre, que podamos glorificarte cuando eso ocurra, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Señor, que podamos entender la dignidad